tardes, profesora. Mi nombre es Denise Olivares. Vamos a realizar la presentación que comprende el ejercicio número 2 con mis compañeras Olivia Yanedel y Jocelyn Pizarro. Y en esta ocasión vamos a hablar del ejemplo de modelización. El ejemplo corresponde a los contenidos, funciones y características de recursos materiales didácticos para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología para facilitar la construcción de actitudes científicas en los párvulos. Un ejemplo de modelización es la caracterización del modelo científico y el precursor de flotación, construcción del modelo de flotación basado en la densidad por parte de los niños y las niñas. En ciencias, el propósito de aprendizaje es que los niños relacionen el material con el que están explorando y que presenten objetos que son de uso cotidiano. Por ejemplo, el papel en un cuaderno, el plástico en un envase, madera en una silla y grasa en un alimento. Al comparar estos objetos con diferentes características, ya sea táctiles, olfativas y visuales, y a agrupar los materiales que componen según alguna de sus propiedades. La comparación de materiales sólidos respecto de una misma propiedad, por ejemplo, si es duro, si se raya o si flota o en determinados líquidos, facilitará la construcción del concepto de propiedad de un material. Es por eso que es importante que los niños en toda experiencia educativa exploren y trabajen y construyan su aprendizaje a través de los sentidos. La descripción de las diferencias que se observan entre un material líquido y un material sólido, por ejemplo, la forma de guardar y hacerlo. La selección de un material que contenga propiedades adecuadas para desempeñar una función determinada, por ejemplo, envolver, abrigar, secar, y reconocer que algunos materiales pueden ser fuentes de riesgo. Es por eso que es tan importante en la educación parvularia la exploración en los niños y las niñas. De este modo, la ciencia que aprenden los niños y las niñas en el jardín se podrá relacionar con sus intereses y hechos de su vida cotidiana. Bueno. Un ejemplo de modelización es la caracterización del modelo científico en el precursor de la flotación, es que los niños comprendan el fenómeno de la flotación, que sea no solamente trabajar con agua y aplicar elementos dentro, sino que vaya más allá de la clasificación de que si flota o no flota, sino crear en los niños que ellos, a través de sus experiencias, formulen hipótesis y que puedan llegar más allá de solamente la clasificación si flota o no flota. En este sentido, se hace necesario proponer actividades de indagación para promover la construcción del modelo por parte de los niños y las niñas, utilizando como guía de proceso de enseñanza y aprendizaje el modelo precursor de flotación. En el modelo científico precursor de flotación se ha caracterizado en base al modelo científico que considera las leyes de Newton, a las aportaciones de la investigación acerca de las ideas que los párvulos tienen sobre el fenómeno y de las ideas iniciales que tuvieron los niños y niñas de este estudio durante un pretest. Estos aspectos se discuten a continuación. Una sencilla interpretación del fenómeno de flotación, hundimiento de los cuerpos desde el punto de vista científico, puede concentrarse en dos maneras diferentes a partir del modelo mecánico de equilibrio de fuerza. La letra A es considerando el equilibrio de fuerza o la comparación de fuerza y considerando el equilibrio de densidad o de la comparación de densidades. La primera concreción está relacionada con la comparación entre los valores de la fuerza que actúan sobre el cuerpo sólido y se basa en la definición clásica del principio Arquímedes. El número 1 es cuando un objeto estacionario flota en el agua, el peso del material está actuando hacia abajo y el agua debe proporcionar una fuerza hacia arriba denominada empuje. Estas fuerzas deben estar balanceadas para que el objeto flote. El número 2 es un objeto que flote en el agua, que desplace un volumen de agua cuyo peso es igual al valor de la fuerza de empuje. Y la ley de Arquímedes describe justamente la igualdad entre este empuje, igual peso del volumen de agua desplazada y el peso del cuerpo que flota.
Si un cuerpo flota, por lo tanto, el peso del volumen de agua desplaza es igual al peso del objeto. Buenas tardes, profesora. Yo les voy a hablar sobre la investigación y sobre las ideas iniciales que tienen los niños acerca del fenómeno. Reporta que los niños y niñas explican la flotación desde un concepto más animista y con juicios morales a través de las propiedades que tienen estos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños se basan en objetos más esenciales como es el peso, la voluntad, la fuerza o el propósito del objeto. En edades más avanzadas, los niños comienzan a considerar más relaciones que tienen que ver con el volumen, con el peso y en relación también con el líquido que tiene la sustancia con la que ellos van a trabajar. Se han observado que los niños tienen habilidad para explicar y describir las causas de la flotación y del hundimiento, pero las ideas de los niños más pequeños son innegables, inadecuadas, y los más grandes como adultos difícil elaboran juicios basados en la relación entre el volumen y el peso. Simplemente piensan que los objetos pesados se hunden y que los ligeros flotan. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños más grandes tienen más raciocinio acerca del peso, el volumen y todo lo que conlleva y además en el agua. Y los niños más pequeños tienen ideas mucho más vagas que tienen que ver más también con el material. Aquí les voy a presentar los resultados obtenidos a través de la investigación y los resultados nos dicen que los datos obtenidos del pretest mostraron que algunos de nuestros niños dieron respuestas más irrelevantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no utilizaron propiedades científicas para dar un juicio de valor en torno a lo que ellos observaron a través de la investigación. La mayoría de ellos justificaron el fenómeno basándose en una propiedad del objeto y que se basa principalmente en el peso. Otras propiedades que se observaron en la investigación fue que los niños utilizaron con cierta frecuencia y de forma aislada y que tiene que ver con el material y el tipo del tamaño del material para poder dar una respuesta a ello. Dice que las propiedades no relevantes relacionadas entre sí también tienen que ver con la materia y el tamaño, con el tipo de materia y el aire y tipo de material y el hueco. Los niños lo tomaron como una medida o una hipótesis, pero no son relevantes para la investigación. En otras ocasiones, los niños utilizaron propiedades relevantes relacionadas con el peso, como la presencia de aire u otro tipo de material. Solo cuántos niños justificaron el fenómeno en relación al agua y a la consistencia del agua en relación a los materiales que se iban colocando y a los objetos. En base a estos resultados, se establece que la mayoría de los niños tienen un modelo inicial de flotación basado en el peso de los objetos, con lo que concuerda con los estudios realizados previamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los niños llegaron como a un consenso, un acuerdo, que el foco principal de la investigación tenía que ver con el peso de los objetos en relación al agua. Utilizando el modelo anteriormente descrito como el guía de aprendizaje durante una fase de instrucciones que los niños probaron el agua en varios objetos. A partir de actividades colaborativas, las interacciones sociales promovieron las decisiones y discusión entre niños y la docente. De la misma forma, la docente creó situaciones para promover el conflicto cognitivo. El aprendizaje por descubrimiento guiado apoyó el rol activo de los niños durante el proceso, dio oportunidad de que observaran, predijeran y exploraran y describieran y realizaran la hipótesis. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el descubrimiento guiado nos entrega una herramienta cognitiva y metodológica para poder desarrollar en niños un modelo científico para poder nosotros potenciar la investigación, para poder realizar la creación de hipótesis y resultados a través de lo observado. A partir del análisis, los resultados del post-it se observaron notables cambios en las explicaciones de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños, a partir de lo observado y en lo preestablecido, se observaron que en el pretest atendieron a ser más relevantes en la sugerencia y en la respuesta de lo señalado. A lo que nos llevó la investigación y el PPT 16 fue que es primordial y fundamental que los niños y niñas
estén en un conocimiento sobre modelos científicos y metodológicos para poder entregar a ellos un modelo cognitivo que potencie y tengan un significado o un aprendizaje significativo en todo su proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es esencial que nosotros le entreguemos a los niños capacidades, habilidades, para poder desarrollar en ellos el modelo científico y de ese modo potenciar las habilidades cognitivas en niños y niñas. Por eso este modelo nos sirvió bastante porque los niños hacían conjeturas, tomaban peso, tamaño, longitud, un estado principal que tiene que ver con el estado del agua, y todo eso nos llevó a los niños a tener un pensamiento crítico, divergente, y además se observan a través de los resultados que los niños y niñas nos entregan información que puede ser muy pertinente, y también en base a ellos conocer cómo ellos piensan y cuál es su interacción con los materiales que tienen en su medio. Eso.